Buenos días, Magíster Jocelyn Erika Cancharri Fierro. Soy alumna de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. El día de hoy presentaré el tema de la regulación de las enzimas en el curso de bioquímica, hoy, 31 de mayo del 2021. Empecemos con el tema. El concepto. En el grupo humano, miles de enzimas diversas están reguladas para que cumplan sus funciones individuales, sin pérdida de los componentes de la dieta. De esta manera, con los cambios en nuestro estado fisiológico, en los tiempos de alimentación, en el ambiente, en la dieta o la edad, la velocidad de algunas enzimas pueden incrementar mientras que la de las otras disminuye, según Lieberman y Pett 2018, página 364. Tenemos los mecanismos que regulan las activaciones de las enzimas. ¿Cuáles son esos? La regulación armónica con la función. Los cambios en la velocidad de una vía metabólica tienen lugar porque al menos una enzima de la vía, la enzima reguladora, ha sido activada o inhibida, o porque la cantidad de la enzima está incrementada o disminuida. Tenemos a la concentración de sustrato. La velocidad de todas las enzimas depende de la concentración de sustratos. Sus velocidades aumentan con el incremento en la concentración de sustrato, que es característico de una S. Tenemos a la inhibición reversible, que nos dice las enzimas son inhibidas irreversibles por análogos estructurales y productos. Estos inhibidores se clasifican como competitivos, no competitivos y anticompetitivos. Tenemos a las enzimas alostéricas, que nos dice que los activadores o inhibidores alostéricos son compuestos que se unen a sitios diferentes al sitio diferente de activación catalítica y regulan las enzimas a través de cambios conformacionales que afectan al sitio catalítico. También tenemos a la modificación covalente, donde la activación enzimática también puede ser regulada por una modificación covalente, como la transforilización de un residuo de serina, treomina o tirosina por una proteína sinasa. También tenemos a la interacción proteína-proteína. La actividad enzimática puede ser modulada por la unión reversible de una proteína moduladora, como la calmodulina, que se escribe como la CA2 positivo, según Lieberman y Pett 2018, página 365 a la 366. Tenemos al panorama general, que nos dice, pues la regulación fisiológica de una vía metabólica depende de la capacidad de alterar el flujo a través de la vía, al activar la enzima que cataliza el paso limitante de la vía. El tipo de regulación empleada siempre refleja la función de la vía y la necesidad de una vía determinada de un tejido o célula particular. Indirectamente, los mecanismos de prealimentación que reflejan la disponibilidad del precursor. Las enzimas reguladoras son fuertemente isoenzimas, tejido específicas, cuya propiedad refleja las diferentes funciones de una vía en un tejido particular. Las vías también son reguladas mediante el comportamiento, es decir, la colección de enzimas con una función común dentro de un orgánulo particular o dentro de un sitio específico en la célula, según Lieberman Pett 2018, página 368. 2. Tenemos a la regulación por concentración de sustrato de producto. Tenemos a la A, que es la velocidad y concentración del sustrato. ¿Qué es, pues? La velocidad
indica índice de formación de productos por unidad de tiempo. De todas las enzimas depende de la concentración de sustrato. Esta dependencia se refleja en condiciones como la inanición, en la cual varias vías son carentes de sustrato. En contraste, las vías de almacenamiento, por ejemplo, la conversión de glucosa o glucógeno en el hígado, en las vías de detoxificación, por ejemplo, el ciclo de la urea, que previene la toxicidad del ion NH3, convirtiéndolo en urea. Es normalmente aceleradas cuando se aumenta la disponibilidad del sustrato. En las siguientes secciones se usará la ecuación de Michell-Mentes para describir la respuesta de una enzima a cambios en la concentración de sustrato, y se usará la glucosinasa para ilustrar el papel de la disponibilidad del sustrato para regular la actividad enzimática, según Lieberman y Pett, 2018, página 369. Tenemos en acá la ecuación de Michell-Mentes. Nos dije que solo es válido cuando la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima y para condiciones de estado estacionario. Es decir, cuando la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. En la figura 1 tenemos la transformación de Lineweaver-Burke, que nos dice que la transformación de Lineweaver-Burke, mostrada en la caja verde, lo podemos ver, para la ecuación de Michell-Mentes, convierte a esta ecuación en una ecuación para la línea recta de la forma y mx más la b. Cuando la concentración del sustrato S es infinita y en la línea cruza las órdenes eje Y en 1b y 1 velocidad máxima, la inclinación de la línea, que es por kilómetros a la velocidad máxima. Cuando las líneas intersecan la abscisa, que es la eje X, entonces el 1 sustrato es igual a menos 1 sobre kilómetros. Fuente Lieberman y Pett, 2018. Tenemos a la 2, que es la transformación de Lineweaver-Burke, que nos dice que la transformación de la representación de Michell-Mentes para la cinética enzimática, que se obtiene tomando la inversa de los valores de velocidad y S, que es sustrato. Por este motivo se denomina también representación de dobles recíprocos, según Lieberman y Pett, 2018, 373 páginas. Tenemos a la tercera división, que es las ioenzimas exocinasas, tienen diferentes valores de kilómetros para la glucosa. ¿Qué nos dice esto? Bueno, es una comparación entre las isoenzimas de exocinasa encontrados en los eritrocitos de la sangre y en el hígado. Ilustran el significado de kilómetros de una enzima por su sustrato. La exocinasa cataliza el primer paso en el metabolismo de la glucosa en la mayoría de las células. La transferencia de un fosfato de trifosfato de adenina, conocido como ATP, a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Posteriormente, pues la glucosa 6-fosfato podrá ser metabolizada en la glucólisis, que genera energía en la forma de ATP. La ioenzima de exocinasa, llamada glucosinasa, que se encuentra en el hígado y el páncreas. Tiene un kilómetro mucho mayor de aproximadamente 5 a 6 milímetros. El hígado, sin embargo, almacena grandes cantidades del exceso de glucosa como glucógeno o las convierte en grasa. También podemos decir que debido a que la glucosinasa tiene un
kilómetro de aproximadamente 5 mN. La velocidad de fosforilación de la glucosa en el hígado puede tender a incrementarse a medida que la glucosa sanguínea aumenta después de una comida alta en carbohidratos y disminuye a medida que caen las concentraciones de glucosa sanguínea. Esta fuente pues fue sacado de Lieberman y Pett 2018, página 373 a 374. También tenemos a la otra subdivisión, que es velocidad y concentración enzimática. ¿Qué nos dice esto? Bueno, la velocidad de una concentración es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Si se duplica la cantidad de enzima, se duplicará la cantidad de producto generado por minuto, sin importar que esté baja o en concentraciones saturadas de sustrato. Sin embargo, la velocidad máxima es más frecuentemente expresada como el producto generado por minuto, por miligramo de enzima, y pretende reflejar una propiedad de la enzima que no es dependiente de su concentración, según Lieberman y Pett 2018, página 374. Tenemos a la quinta división, que es reacciones multisustrato, que son, bueno, la mayoría de las enzimas tienen más de un sustrato y los sitios de unión al sustrato se sobreponen en el sitio catalítico activo. Cuando una enzima tiene más de un sustrato, las secuencias de unión de sustrato y liberación de producto afectan la velocidad de la ecuación. Como consecuencia, el valor aparente del kilómetros depende de la concentración del cosustrato o de productos presentes. Según Lieberman y Pett 2018, página 375 a la 376. Tenemos a la sexta división, que es la velocidad de las reacciones catalizadas por las enzimas en las células. Las ecuaciones para la velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima, tal y como la ecuación de Michaelis-Mentes, pueden proveer de parámetros útiles para describir o comparar enzimas. Sin embargo, muchas enzimas multisustratos como la glucosina tienen patrones cinéticos que no se ajustan al modelo de Michaelis-Mentes o lo hacen bajo condiciones no fisiológicas. El modelo de Michaelis-Mentes tampoco puede ser aplicado para enzimas que se encuentren en concentraciones mayores que sus sustratos. Aún así, el término de kilómetros es utilizado todavía en estas enzimas para describir la concentración aproximada de sustratos al que la velocidad igual a la media de velocidad máxima, según Lieberman y Pett. Publicación 2018, página 376. También pues podemos observar en la división B, que es otro grupo donde observamos la inhibición reversible dentro del sitio activo, que nos dice pues que una de las formas de alterar la actividad enzimática es a través de la unión de compuestos en el sitio activo. Si estos compuestos no son parte de la reacción normal, inhiben a la enzima. Un inhibidor de una enzima se define como un compuesto que disminuye la velocidad de la reacción al unirse a enzimas. Es un inhibidor reversible si no se une de manera covalente a la enzima y puede disociarse a la velocidad significativa. Los inhibidores reversibles son generalmente clasificados como competitivos, no competitivos o anticompetitivos respecto a su relación con el sustrato de la enzima. En la mayoría de las reacciones, los productos de la reacción son inhibidores reversibles en la enzima que los produce. Esta fuente fue sacado de Lieberman y Pett, año de publicación 2018, página 376.
Bueno, también tenemos a la inhibición competitiva. ¿Qué nos dice? Pues un inhibidor competitivo compite con un sustrato para unir al sitio de reconocimiento de sustrato de la enzima y usualmente es un análogo estructural cercano del sustrato. Un incremento en la concentración de sustrato puede superar la inhibición competitiva. Cuando la concentración de sustrato se incrementa a niveles suficientemente altos, los sitios de unión a sustrato son ocupados por el sustrato y las moléculas de inhibidor no se pueden unir. De esta manera, los inhibidores competitivos incrementan el Km aparente en la enzima KM-APP, porque aumentan la concentración de sustrato necesario para saturar la enzima. Ellos no tienen efecto en la velocidad máxima, según Lieberman y Pett, 2018, página 375 a la 376. Tenemos también a la inhibición no competitiva y anticompetitiva. Se dice que esta inhibición es no competitiva porque el inhibidor y el sustrato pueden estar unidos a la enzima al mismo tiempo. La inhibición no competitiva es un tipo de inhibición que reduce la tasa máxima de una reacción química sin cambiar la afinidad aparente de unión del catalizador por el sustrato y la inhibición anticompetitiva. En este tipo de inhibición, el inhibidor se enlaza al centro activo, pero solo después de que el sustrato lo haya hecho, y por tanto, inhibidor y sustrato no compiten. Esta fuente fue sacada de Lieberman y Pett, 2018, página 377 a la 378. Tenemos también la tercera división, que es la inhibición de productos simples, inmediato en las vías metabólicas. Todos los productos son inhibidores reversibles en las enzimas que los producen y pueden ser competitivos y no competitivos respecto a un sustrato particular. La inhibición por productos simples, una disminución en la velocidad de la enzima causada por la acumulación de su propio producto, juega un papel importante en las vías metabólicas. Previene que una enzima en una secuencia de reacciones genere un producto más rápidamente. Como ejemplo, la inhibición por producto de exocinasa por la glucosa 6-fosfato conserva los niveles de glucosa sanguínea para los tejidos que la necesiten. Los tejidos toman glucosa en la sangre y la fosforilan a glucosa 6-fosfato, que puede entrar en diferentes vías, incluyendo la glucólisis y la síntesis de glucógeno. A medida que estas vías comienzan a ser más activas, la concentración de glucosa 6-fosfato disminuye y se incrementa la velocidad de la exocinasa. Cuando estas vías son menos activas, la concentración de glucosa 6-fosfato se incrementa, la exocinasa es inhibida y la glucosa permanece en la sangre disponible para los otros tejidos, según Lieberman y Pett, 2018, página 380. Tenemos a la tercera división, que es la regulación mediante cambios conformales. ¿Qué nos trata de decir? En la respuesta a sustratos y la inhibición por productos, la velocidad de la enzima es modulada principalmente por la unión de sustratos a un producto en el sitio catalítico. La mayoría de las enzimas limitantes de la velocidad también están controlados por mecanismos reguladores que cambian la conformación en la enzima de una manera que afecte al sitio catalítico. Estos mecanismos reguladores incluyen diversas divisiones, como tenemos la primera, que es el cambio conformacionales en la enzima alostérica. Dentro de ahí vamos a tener a la primera,
que es la cooperatividad en la unión del sustrato a las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas usualmente contienen dos o más subunidades e inhiben cooperación positiva. La unión de un sustrato a una subunidad facilita la unión de sustrato a otra subunidad. La primera molécula de sustrato tiene dificultad para unirse a la enzima porque todas las subunidades están en conformación con poca afinidad por el sustrato. Tenemos a la segunda división, que es la activadores e inhibidores alostéricos. Las enzimas alostéricas unen activadores en el sitio alostérico, un sitio que está físicamente separado del sitio catalítico. La unión de un activador alostérico cambia la conformación del sitio catalítico de tal manera que se incrementa la velocidad de las enzimas por el sustrato. Algunas enzimas limitantes de velocidad en las vías de oxidación de combustible, como por ejemplo tenemos al glucógeno, fosforilasa muscular en la glucogenosis, la fosforofructuosa 1 en la glucólisis y la isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de ácido tricarboxílico, llamado ATP. Son enzimas, pues, alostéricas reguladas por cambios en la concentración del difosfato de adenosina, ADP, o el monofosfato de adenosina, AMP, que son activadores alostéricos, pues estas funciones de vías de oxidación de combustión es la generación del ATP. Fuente Lieberman y Pett, 2018, página 384 a la 386. En la figura pues tenemos modelo de enzimas alostéricas, donde nos dice que los activadores e inhibidores de una enzima alostérica que tenemos en ahí, que es un modelo simplificado, pues nos dice que esta enzima tiene dos subunidades idénticas, cada una con 3 sitios de unión, uno para sustrato S, uno para el activador alostérico del triángulo verde, como lo podemos ver, y uno para el inhibidor alostérico, que es la pinza roja que dice inhibidor en el cuadro. Las enzimas pues tienen dos conformaciones, una conformación activa relajada, que se caracteriza por la R mayúscula, y una conformación inactiva, por la T. El activador solo se une a un sitio activador cuando la enzima está en la configuración R. El sitio de unión para el inhibidor está abierto únicamente cuando las enzimas están en el estado T. Fuente Lieberman y Pett, página 2000. Publicación en el año de 2018. Tenemos a la B. División. Cambios conformacionales regulados por interacciones proteína-proteína. Su primera división es la familia colmodulina calcio de proteínas modulares. Tenemos las proteínas modulares, se unen a otras proteínas y regulan sus activadores mediante cambios conformacionales en el sitio catalítico o mediante el bloque de este sitio. Impedimento estérico. Bueno, continuando pues, como estábamos mencionando, estas son proteínas pues afectoras alostéricas que pueden activar o inhibir la enzima o proteína a la cual se une. La colmodulina CA2 positivo es un ejemplo de una proteína moduladora disociada que se une a varias proteínas diferentes y regula la función de una forma positiva o negativa a la unión de calcio a la troponina. Prepara al músculo para la contracción. De esta manera, el suministro de energía para la concentración es activada de forma simultánea con la de la maquinaria de contracción, según Lieberman y Pett, 2018, página 392 a la 393. Podemos ver también a la subdivisión que es las proteínas G. ¿Qué son las proteínas G?
Bueno, las proteínas G perciben el ambiente extracelular a través de receptores en la membrana plasmática, transmitiendo señales de moléculas de señalización en el interior de las células conocidas como afectores. Las proteínas G perciben el ambiente intracelular a través de receptores con la membrana plasmática, transmitiendo señales hacia moléculas de señalización en el interior de las células conocidos como afectores. En las plantas, estos afectores comprenden algunas proteínas reguladoras de la transcripción, enzimas metabólicas, fosfolipasas y proteínas de andamio de la vía MAPK. Fuente: Lieberman y Pett, 2018, página 393 a la 394. Tenemos a la incisión proteolítica. A diferencia de las otras formas de regulación, la incisión proteolítica es irreversible. ¿Qué nos quiere decir? Que pues las proteínas precursoras de la proteasa, que son enzimas que rompen uniones peptídicas específicas, se llaman zimógenos, para denotar a la forma inactiva del zimógeno de la forma de una enzima. El nombre se modifica agregándole el sufijo o geno o el prefijo pro. La síntesis del cinógeno como precursores inactivos previenen de la proteínas sean partidas prematuramente o en sitio de síntesis o de secreción. Por ejemplo, tenemos el quimotripsinógeno. Está almacenado dentro de la vesícula en las células pancreáticas hasta que el secretado en los conductos se desembocan en el túnel intestinal. Tenemos la fuente sacada del inciso proteolítica de Lieberman y Pett, 2018, página 394 a 395. Tenemos a la cuarta división, que es la regulación mediante cambios en la cantidad de enzimas. Tenemos a la primera, que es la síntesis regulada de enzima, que nos dice que la síntesis de proteína comienza con el proceso de transcripción de G, transcribiendo el código genético para esa proteína del DNA y el RNA mensajero. El código del RNA mensajero es entonces traducido como una secuencia primaria de aminoácidos de la proteína. Generalmente, pues la velocidad de síntesis de una enzima es regulada mediante el incremento o disminución de la velocidad de transcripción genética, proceso que generalmente pues se refiere como inducción, que es el incremento, o represión, que es el decremento. Sin embargo, la velocidad de síntesis enzimática algunas veces están reguladas mediante la estabilización del RNA mensajero, que estos procesos son cubiertos en la sección 3. Fuente: Lieberman y Pett, 2018, página 397. Tenemos la regulación mediante cambios en la cantidad de enzimas. Tenemos a la regulación mediante cambios en la cantidad de enzimas. Dentro de ahí, pues vamos a poder encontrar la degradación regulada de proteínas, que nos quiere decir que la síntesis de proteínas comienza con el proceso de transcripción del gen, transcribiendo el código genético para esa proteína del DNA en RNA mensajero. El código del RNA mensajero es entonces traducido a una secuencia primaria de aminoácidos en la proteína. Generalmente, pues, la velocidad de síntesis de una síntesis es regulada mediante el incremento o disminución de la velocidad de transcripción genética, proceso que generalmente se refiere como inducción, incremento y represión, decremento. Vamos a tener también la regulación de las vías metabólicas. Tenemos dentro de la regulación los principios de regulación de la vía.
Las vías metabólicas son una serie de reacciones secuenciales en las que el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente reacción. Cada paso o reacción es usualmente catalizada por una enzima diferente. Las enzimas de una vía tienen una función común, la conversión de sustratos o los productos finales de la vía. Una vía también puede tener puntos de ramificación en donde un intermediario se convierte en el precursor de la otra. Fuente: Lieberman y Pett, 2018, página 397 a la 398. Como último, pues tenemos a las referencias bibliográficas. Lieberman, Pett, 2018, Bioquímica Médica Básica, que es la 5ª edición. Walter Kluwer, que fue de la página 364 a la página 399. Muchas gracias por la atención.